Entrevista de marketing. Definida como un método de investigación de mercados que sirve para ofrecer y obtener información específica de un producto o servicio a través de la interacción de dos o más personas. También suele ser conocida como entrevista de venta o entrevista de mercado. Es decir, que este tipo de entrevista es un periodo crucial durante el cual el vendedor trata directamente con el cliente y se establece una interacción que debe propiciar la consecución del pedido o la realización de la venta. Cuenta con un objetivo principal: conseguir llevar a cabo la venta del producto que se está publicitando e intentando vender. Y tres objetivos intermedios: propiciar que el cliente conciba la empresa y el producto o servicio que se está ofreciendo de forma positiva para aumentar su confianza en ambos y la probabilidad de venta. Sugerir al cliente que sus necesidades pueden ser cubiertas con el producto o servicio que se le ofrece. Y dejar satisfecho al cliente y reafirmarle en la idea que ha tomado la decisión correcta. Esto lo formula Castro y Barraza en 2012. A lo largo del tiempo, este tipo de entrevista ha tenido un cambio de gran importancia. Rodríguez, citado por Castro y Barraza en 2012, afirma que tiempo atrás el objetivo de esta entrevista consistía en controlar la entrevista seleccionando con anticipación las posibles reacciones del comprador. Esto proporcionaba un esquema de entrevista cerrada, como una encuesta en la que se imponía al comprador las preguntas estándar en un orden determinado, y no permitía al vendedor adaptarse a las diferencias entre clientes. Sin embargo, aquí hubo un cambio. Con el auge de la psicología en la investigación de mercados se produjo dicho cambio. Actualmente la venta se centra en resolver los posibles problemas de los clientes, con lo que el vendedor se adapta y centra en las diferencias entre clientes, siendo así semiestructurada. Es decir, partirá con algunas preguntas ya formuladas anteriormente, pero se irá adaptando a medida que se analiza el tipo de cliente, pues todos son diferentes. Las competencias del psicólogo. Tiene que tener conocimiento sobre el comportamiento humano, motivaciones primarias y secundarias, influencias de las características de personalidad en el comportamiento, conocimiento de los procesos básicos de la psicología social, es decir, funcionamiento de los grupos, liderazgo, autoestima y actitudes. Según el Colegio de Psicólogos de España en 1998 se establecen dos competencias adicionales a la labor del psicólogo: la aplicación de la metodología de estudio, investigación e intervención al mercado de consumidores y variables del mercado y la satisfacción de compra, y la generación de políticas y planes de acción para que la organización de su producto o servicio sea eficaz, vehiculando acciones para que el logro de los objetivos comerciales y su análisis, intervención y mejora continua contribuya a la conservación de las metas globales de la empresa u organismo. Esto propuesto por Castro y Barraza en 2012. De tal manera, entendemos que el papel del psicólogo en el ámbito de organizaciones y empresas es fundamental, no solo por la selección de personal, mejoramiento del clima de trabajo, sino también para realizar recomendaciones sobre cómo agregar publicidad y marketing de los productos y fomentar en los trabajadores que se encargan de efectuar las entrevistas la manera correcta de realizarlas. Ahora tenemos los ámbitos de actuación y usuarios. La entrevista de marketing en investigación de mercados encuentra su mayor productividad no tanto para explorar un simple aspecto social, sino para entrar en ese lugar de la realidad en el que la palabra nos muestra las experiencias. Entonces así podemos establecer 4 campos básicos de utilización de la entrevista de marketing. El primer campo es la reconstrucción de acciones pasadas, como en enfoques biográficos, archivos orales, análisis retrospectivo, o sea, toda aquella información del pasado que se puede analizar en el presente. El segundo es el estudio de las representaciones sociales personalizadas, como sistema de normas, valores asumidos, imágenes, creencias, prejuicios, códigos y estereotipos, básicamente en el campo de acción de la psicología social. Luego tenemos el estudio de la interacción entre constituciones psicológicas personales y conductas sociales específicas. Entonces la entrevista de marketing se evidencia en estudios sobre agresividad, violencia,
conductas desviadas en los grupos de discusión donde se presenta dispersión y falta de homogeneidad de las trayectorias y respuestas individuales. Y por último, tenemos la prospección de los campos semánticos, que la encontramos en vocabulario y discursos arquetípicos, que son aquellos que derivan otros conceptos sobre los que luego vamos a pasar un cuestionario o evaluación cuantitativa. Respecto a los usuarios de la entrevista de marketing en investigación de mercados, se establecen dos usos predominantes de este tipo de entrevista. El primero es usos exploratorios preparatorios. Son aquellos que se denominan también objetivos o funciones de descubrimiento. En estos usos, el propósito que predomina suele ser la preparación de un buen instrumento de medida, en términos de validez. Puede ir encaminado al diseño de un cuestionario cuantitativo, de preguntas cerradas o como preparación de entrevistas en profundidad con informantes clave. El segundo uso es usos de contraste, ilustración o profundización, con el objetivo de confirmar la información obtenida mediante técnicas cuantitativas como encuestas, test o pruebas, y técnicas cualitativas como entrevista, observación, historias o notas de campo, que son alternativas a la entrevista de marketing. En todos los casos, a lo que se aspira con la entrevista de marketing en investigación de mercados es a ver y estudiar en el discurso del entrevistado no sus problemas personales, sino la forma social, cultural y de clase de las estructuras de su personalidad y los condicionamientos de su proceso motivacional. De este modo, la entrevista de marketing se usa y tiene utilidad por sus resultados finales, por la riqueza de las producciones discursivas, que son deducciones o pensamientos, por la posibilidad de obtener y analizar saberes sociales cristalizados en discursos que han sido construidos por la práctica directa o no mediada de los sujetos protagonistas. El uso de la entrevista de marketing presupone que el objeto temático de la investigación será analizado a través de la experiencia que posee un cierto número de individuos, que a la vez son parte y producto de la acción estudiada, o sea, de la investigación. Herramientas de entrevista de marketing. Comunicación, interacción y procesos. Interacción. Existen diferentes modelos de llevar a cabo la interacción dependiendo del medio en que se use para ello. Estos son algunos de los tipos de entrevista más habituales en este ámbito. Primero, entrevista cara a cara o directa. Ventajas. Tiene más control por el entrevistador y es guiada por él. También se obtiene mejor información. Desventajas. Se tarda más tiempo en recolectar la información, también puede hacerse sesgos sobre el entrevistado. Segundo, entrevista telefónica. Ventajas. Se pueden encuestar más personas y menos tiempo se invierte en cada persona. Desventajas. No se controla la entrevista y debe ser corta para no molestar al entrevistado. Tercero, entrevistas postales. Ventajas. Más sinceridad en las respuestas debido al tiempo que tienen los entrevistados. Desventajas. Tasa baja de respuesta. Proceso de la entrevista. En esta entrevista el objetivo es conseguir una venta, resolver dudas, problemas y satisfacer al cliente. Dentro de esta entrevista se distinguen tres etapas: apertura, desarrollo y cierre. Apertura. Se hace el primer contacto con el cliente, se hace el rapport, presentación de él como psicólogo y de la compañía. Para elaborar esta parte se recomienda usar ciertos pasos. Primero, personalizar el cliente. Segundo, recomendaciones por la concepción de la entrevista. Tercero, buscar los puntos de compatibilidad entre ambos interlocutores. Cuarto, la credibilidad del interlocutor. El principio de una entrevista es crucial, de ella depende el éxito de la entrevista. Segunda etapa, desarrollo. Se divide en dos etapas: exposición y resolución de objeciones. Exposición. Se expone el producto que se quiere vender. Se nos recomienda seguir unos pasos para facilitar esto. Lograr plena atención por parte del cliente. Conseguir que el cliente acumule datos sobre alguna cualidad del producto.
Cambiar la dirección de la discusión cuando se presente un obstáculo. Mantener la participación del cliente en diálogo. También es recomendable combinar preguntas abiertas y cerradas. Resolución de objeciones. Nos dice que nuestros clientes pueden tener dudas e indecisiones sobre nuestro producto. También que varía la conducta y personalidad del cliente. Ejemplo, un cliente escéptico. Lo que debemos hacer es no ocultar los posibles inconvenientes del producto y servicio. Segundo ejemplo, cliente taciturno. Respetar los silencios y pedir su opinión. Tercera etapa. Si el proceso es exitoso, culmina en la compra del producto. Esta etapa junto a la primera son las más complicadas. Existen algunas técnicas útiles para conseguir un cierre exitoso. Primera, resumen. El vendedor sintetiza los 3 o 4 aspectos más relevantes para el cliente, facilitando el cierre final. Segundo, factores expresivos. Destacar las ventajas que la operación reporta a la persona. Elementos o aspectos diferenciales de este tipo de entrevista. Para Sanz, la entrevista de marketing es una investigación cualitativa. Esta presenta características propias y diferenciales de este tipo de análisis. Se obtiene información a partir de grupos reducidos de personas, no estadísticamente representativos de la población a estudiar. Como consecuencia de la anterior característica, no es posible realizar a partir de este tipo de entrevistas análisis numéricos, estadísticos o cuantitativos de las informaciones obtenidas. La interpretación de los resultados se realiza aplicando técnicas de análisis cualitativo. La entrevista de marketing en la investigación de mercados permite abordar y analizar los problemas con gran profundidad. Gracias a esto se puede extraer información de valor para explicar el comportamiento de los diferentes públicos y las actitudes de la población en general hacia una marca, institución o hacia las próximas elecciones. Problemas a realizar este tipo de entrevista. Tiempo. La entrevista de marketing en investigación de mercados consume mucho más tiempo que otras técnicas, tanto en su realización como en el tratamiento de la información que se obtiene de ella. Fiabilidad y validez. La información que se produce entrevistador-entrevistado depende de la situación de la entrevista, así como de la actuación de ambos individuos. Por ejemplo, puede afectar el exceso o falta de rapport o el excesivo direccionismo por parte del entrevistador. Falta de observación. Tiene la limitación derivada de la falta de observación directa o participada de los escenarios en los que se desarrolla o se ha desarrollado. Solo se cuenta con la información rememorada y transmitida por el entrevistado. Falta de interacción grupal. A diferencia de otras técnicas cualitativas, en la entrevista de marketing no se producen los efectos de sinergia y de bola de nieve propios de la situación grupal. Claves para la realización de una buena entrevista en el ámbito del marketing. Abierta. Este estilo permite la obtención amplia de información. Clarificación. El entrevistador tiene la oportunidad de aclarar cuestiones en un marco de interacción más directo, personalizado, flexible y espontáneo que otras técnicas. Generación de información. Es fundamental generar puntos de vista, enfoques, hipótesis y otras orientaciones útiles para pasar de un proyecto en papel a circunstancias reales de la investigación de mercados. Esperamos que el video haya sido de su agrado. Por favor, revisen la plataforma Moodle y allí encontrarán un taller que hemos diseñado para que puedan afianzar sus conocimientos. Cualquier duda, recuerden buscar a cualquier integrante del grupo. Gracias.